Bueno, pues hoy tenemos el placer de estar con el doctor Fernando Martínez Pintor, que además de ser un buen amigo, eso es lo primero, pero es director del Instituto de Reumatología y Antropología Médica y además es presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues estoy la mar de bien, Isidro, encantado de verte y encantado de saludar al presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Y desde aquí quiero aprovechar para mandar un saludo muy cordial a toda la sociedad que presides y que conozco a muchos de ellos y he tenido el honor de participar en alguno de los congresos y jornadas que organizáis en Madrid. Bueno, ya sabes que te echamos de menos, así que hay que solucionar esto, hay que Esto desde solucionarlo. luego. Fernando, tenemos también la satisfacción de que has colaborado en nuestro próximo libro, en el cuarto libro de la Sociedad Hipnológica Científica, y con un capítulo además realmente interesante que se llama Hipnosis en el manejo del dolor, es el nombre del libro, y el de tu capítulo lo comentaremos después. Comentaremos después tu participación en este libro, pero también creo que antes de eso sería muy interesante que comentáramos tu trayectoria profesional, que es una trayectoria brillante, nutrida, con muchas experiencias y con ese gran interés en la psicosomática. Tú eres un reumatólogo de mucho prestigio, pero además está esa parte tuya de la psicosomática. Cuéntanos un poco cómo empezó tu interés por este tema de la medicina psicosomática y la antropología médica, que lo vas a contar un poco también. Pues yo creo que una cosa ha llevado a la otra. Yo, claro, hice la especialidad en reumatología hace ya muchos años en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y empecé a ver pacientes pues, con artritis reumatoide, con lupus, con síndromes miofasciales, contracturas musculares, estos cuadros de dolor generalizado. Y la verdad es que enseguida me di cuenta de que los tratamientos que hacíamos entonces, que hacía yo entonces, que eran sobre todo inspirados en los fármacos, pues se quedaban cortos. Enseguida me hice la pregunta de los médicos, ¿qué tenemos para ayudar a nuestros pacientes? ¿Qué tratamientos existen para ayudar a los pacientes? Y las respuestas que tuve a mí mismo fueron, pues tenemos la cirugía, cosa que en los pacientes míos es excepcional, solo hacer algo de ortopedia cuando la artritis o el lupus o lo que sea ha dejado totalmente lesionada una articulación. Tenemos los fármacos, tenemos la fisioterapia, la nutrición, el ejercicio y tenemos la palabra. Y el mejor soporte de la palabra, tanto por parte del enfermo como por parte del médico, nos lo dio entonces la psicosomática. El empezar a interesarme por lo que el paciente expresaba, la catarsis que hacía, poco que preguntásemos. No me acuerdo qué autor decía, si preguntas siempre somáticamente, tus respuestas son somáticas, y si preguntas emocionalmente, obtienes respuestas emocionales. Esto es realmente interesante. Pues yo debía empezar haciendo preguntas emocionales y el paciente acababa contestándome emocionalmente. Y entonces entré en el mundo de la palabra del paciente y del médico. Y ahí fue cuando entré en contacto contigo y con tu sociedad que presides. Y te acordarás, yo, como has dicho en la introducción, resido y vivo en Barcelona y trabajo en Barcelona y me hice unos viajes a Madrid para aprender de ti, de las técnicas de hipnosis, de sugestión y fue un placer, vamos, lo recuerdo primero con cariño y segundo, pues muy contento de mi aprendizaje que desde luego sigo utilizando con las técnicas. No hago hipnosis, pero hago sugestiones y técnicas de relajación grabadas o a los pacientes. Entonces, El, dime. no, te voy a decir Entonces, que el placer es mutuo, Fernando, y que realmente también nosotros hemos aprendido de ti muchas cosas de ese manejo que haces especialmente del tema del dolor y de más cosas, pero especialmente del tema del dolor. Pero sigue, sigue, luego hablaremos de eso también. entonces entré en el mundo de la psicosomática, que ya teníamos dos componentes.
el somático y el psicológico, gracias a grandes maestros que he tenido en este mundo emocional como has sido tú. Pero efectivamente, siguiendo en esta línea, pues también pensé en un momento dado que el componente psicosomático se quedaba corto. Entonces me acerqué a la antropología médica en el sentido continental y concretamente alemán de la escuela Heidelberg, según la definía la Inestral. ¿En qué línea? Pues en la línea de Rudolf von Krell de Heidelberg, que hablaba del componente social de la medicina, pero el que más me interesó y en el que trabajo más actualmente es en el componente espiritual de la persona. Espiritual no religioso. La religión sí es espiritual, pero no toda espiritualidad es religiosidad. Y esa vía que encontré con la escuela de Heidelberg, con los años he ido potenciando y ahora dirijo el instituto en la clínica de Barcelona Nuestra Señora del Remedio, que además de reumatología, pues hacemos antropología médica en esta visión social de la medicina, en esta visión de Krell, de Heidelberg, y una visión espiritual en el sentido de conocer no solo su estado físico, sino su estado psíquico, su estado sociológico, su estado ecológico, y este ha sido mi recorrido. Y ahora recientemente, pues efectivamente, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, que tiene 65 años de historia y que me honro en ser el 25º presidente, pues me eligió presidente y estoy encantado. Fenomenal. Entonces, Fernando, en lo que estás diciendo parece que incluso estáis enriqueciendo el llamado paradigma biopsicosocial, añadiéndole además esa dimensión más espiritual, más antropológica, que realmente es algo muy interesante, que no tanta gente conoce, pero que desde luego es un enfoque que yo creo que está en un proceso de expansión. Es decir, son visiones más holísticas, más completas Exacto. sobre todos estos temas, ¿no? Y cuéntanos, porque en tu trabajo, efectivamente, como dices, ubicados ahora como estáis en la clínica de Nuestra Señora del Remey, en vuestro trabajo estáis combinando diferentes formas de hacer terapia de una manera que armoniza todo esto. Cuéntanos un poco el tipo de profesionales que están trabajando contigo. Pues tenemos un grupo numeroso, tenemos una media de 1.300, 1.400 pacientes al mes, que dada la época en la que estamos viviendo, de época de pandemia o epidemia, como dice algún autor, un antropólogo, puesto que no es solo una epidemia en cuanto a virus, sino que está afectando a la economía, está afectando a las relaciones sociales, y pues somos un grupo numeroso, hay naturalmente reumatólogos, hay fisios, hay nutricionistas, que le damos una importancia enorme al tema de la nutrición. Ya sabes sobradamente que el último congreso de Roma, donde se reúnen todos los digestólogos de mayor prestigio, es los criterios Roma 4, se habla de neurogastroenterología y donde consideran la patología digestiva funcional, y es el 90% de los pacientes que todos vemos. O sea, gracias a Dios, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, naturalmente que existe, pero son excepcionales. El 90% de la patología digestiva que ven los digestólogos y que vemos los profesionales son lo que Charcot, como tú sabes sobradamente, denominaba síndromes funcionales o dinámicos, porque con su método anatomoclínico copiado de Bichat no veía ninguna lesión. En consecuencia, le llamó funcional. Luego un catalán, Lluís Barraquer Bordas, fue un poco más fino y habló de lesión bioquímica, porque intuía
que en estos pacientes con estos síndromes funcionales tendría que haber alguna alteración bioquímica, cosa que luego el síndrome de sensibilización central ha venido a apostillar. Pues tenemos nutricionistas muy preocupados con de los alimentos, tenemos enfermeras, tenemos psicólogos, tenemos bueno, secretaría. Esta es la visión, creo que no me dejo a ningún profesional. Realizamos neuroestimulación con estimulación eléctrica transcraneal, técnicas de neurofeedback, en fin, ejercicio es un tema también que nos preocupa enormemente en cuanto a producción de endorfinas. La fisio nuestra, cuando se podía, ahora se ha quedado suspendido, hace lo que llama un paseo por Barcelona, donde junta a 8 o 10 personas y se van a recorrer determinadas rutas con pacientes con el único fin de que anden. Todo eso es un equipo bastante... hay un colega y amigo que dice que la antropología médica de vez en cuando se reinventa. Lo digo a colación del comentario tuyo de la visión nuestra holística o integrativa, que ahora incluso la Sociedad Europea de Medicina Psicosomática habla de medicina europea, no la española, de medicina integrativa. La verdad es que la diferencia entre medicina integrativa y antropología médica a mí se me escapa. Pero bueno, cuando en medicina no se nos ocurre nada, le cambiamos el nombre a algo que ya existe. Yo estoy muy cómodo dentro de la antropología médica, que rinde un modestísimo homenaje a la extraordinaria escuela de Heidelberg. Bien, y uno de los temas, desde luego, en los que tú eres un verdadero experto es en el manejo también de la fibromialgia y recuerdo pues todas esas aportaciones interesantes que tú has hecho hablando, claro, de la fibromialgia como un cuadro estrechamente ligado también al estrés, al cortisol, a otra serie de elementos. Y me gustaría ahora, ¿cómo está este tema de la fibromialgia? Que sabes que muchos dicen que es como una enfermedad incurable, pero que realmente creo que hay muchas opciones, que no, la gente no debe tampoco quedarse en una visión fatalista de la fibromialgia. ¿Cómo está la fibromialgia en este momento? Lo que hacéis vosotros, sobre todo. Pues, está englobada dentro del concepto de síndrome de sensibilización central, con un planteamiento, como tú decías antes, biopsicosocial y con una visión totalmente integrativa y holística. Tú y yo publicamos hace muchos años un artículo que aún se sigue nombrando en los trabajos que siguen publicándose, donde hacíamos una revisión de un número importante de pacientes, en este momento no lo recuerdo, pero desde luego más de 100, que habían sido tratados por ti con hipnosis y que habían mejorado su cuadro de dolor, su cuadro de ansiedad, su cuadro de tristeza, su impotencia funcional. Es decir, la hipnosis sigue siendo totalmente válida y nosotros seguimos practicándola. Y efectivamente seguimos utilizando unos marcadores del sufrimiento, porque la palabra estrés que has utilizado y que es la correcta y la que se utiliza habitualmente, a veces induce a error al paciente. Cuando le decimos, bueno, es que lo que tiene es estrés, induce a error, porque en realidad lo que el paciente tiene es sufrimiento. O sea, incluso, como tú sabes mejor que yo, por tu dominio del inglés, ni siquiera los pacientes cuando se refieren al sufrimiento utilizan la palabra estrés, sino que dicen suffering. O sea, realmente yo llevo toda mi vida dedicado al estudio del sufrimiento como causa de, la palabra no me gusta mucho porque está muy denostada, como causa de somatizaciones. Ya sabes mi opinión de que el dolor y el sufrimiento es el mismo concepto bidireccional, que en el artículo que he tenido el honor de enviaros, pues hablo de este concepto que realmente es el que da sentido a mi vida profesional, que es el dolor
como dijeron Melzack y Casey en los años 60 del siglo pasado, acaba produciendo una cognición de una emoción tan fuerte como es el miedo, lo cual le genera sufrimiento, y la recíproca también es cierta. El sufrimiento, como han puesto de manifiesto tantos autores desde el siglo XIX, es capaz de producir dolor crónico. Y seguimos utilizando los marcadores biológicos del sufrimiento, del estrés, el alfa-amilasa, como sabes hemos publicado muchísimos trabajos, el cortisol, la testosterona y todos estos marcadores que efectivamente salen alterados, y después de estos tratamientos, pues a los 6-8 meses repetimos y vemos cómo evolucionan. Siempre es llamativa, además, como tú sabes mejor que yo, esa comorbilidad que existe de la fibromialgia con el síndrome de intestino irritable o colon irritable, con los trastornos de sueño e incluso con algunos tipos de cistitis y otra serie de problemas, ¿no? Realmente yo creo que esto tiene la ventaja de que muchos pacientes cuando llegan a vuestro centro se dan cuenta enseguida de que conocéis bastante bien, ya casi antes de que os cuente nada, conocéis bastante bien qué es la sintomatología que presenta y por tanto cómo se puede abordar, y que efectivamente los fármacos son una parte de todo esto, pero que vosotros tratáis el tema de una manera mucho más general, ¿no? Con muchas más técnicas y tomando por tanto una visión mucho más detallada de la verdadera enfermedad que está padeciendo el paciente o la paciente, que en el caso de fibromialgia sabemos que tiene ese claro dominio femenino, por desgracia para la mujer en este caso. Así es. Sí, sí, nosotros tenemos esa visión integrativa y multidisciplinar, y a veces se sorprende el paciente efectivamente de las preguntas que le hacemos. Como dice un colega y amigo, el paciente con fibromialgia es muy fácil de diagnosticar. Es un paciente que a los 5 minutos de haberse sentado en nuestro despacho, él te odia a ti y tú le odias a él. Y esto es verdad en muchos profesionales que no les gusta a este paciente. ¿Por qué? Pero es que la respuesta es muy lineal. Es que es un paciente complejísimo. No es un paciente que entra con una crisis de ansiedad y punto, o triste, o con una fractura de tibia. Es un paciente que en los 10 minutos primeros, como tú decías muy bien, te ha dicho que está muy cansado, que no duerme de noche, que le duele todo, que tiene una diarrea incoercible, que le produce una incontinencia, que le dificulta coger metros, autobuses o entrar en tiendas porque tiene miedo a no llegar al lavabo más cercano, que tiene picores, que tiene cefaleas. Claro, a muchos médicos que no les guste este mundo, que es mi mundo, empieza el paciente a decirle, mire, me duele todo y además estoy muy cansado y además no duermo y además me duele la cabeza y además, y el médico que no tiene esta visión, que no le gusta y que no pasa nada, vamos, y que tiene las cistopatías que decías tú muy bien, intersticiales, pues es muy fácil que el médico empieza a tener cierto rechazo hacia él, que obviamente por mimetismo de las neuronas espejo, el paciente empieza a percibir inmediatamente y ya se da cuenta de que las caras, que incluso con la mascarilla puesta, con las caras que va poniendo el profesional, en un momento dice, este doctor a mí no me está entendiendo nada. Y por eso se odian mutuamente enseguida. Yo estoy muy de acuerdo. Pero es verdad que es un paciente complejo y fíjate, yo diría que en las primeras visitas de pacientes hay un altísimo porcentaje que se pone a llorar. Y solo por las preguntas que le hago, porque le sorprende que le pregunte, ¿tiene usted picores? ¿O tiene usted acúfenos? ¿O tiene usted diarreas potentes? Y de pronto se da cuenta de que esto es otro mundo. Esta visión tan global del paciente, tan antropológica, es otro mundo. ¿Le molesta a usted el aire acondicionado, el de la calle, el ruido de las motos? ¿Vive usted en una casa
hemos diseñado un cuestionario. ¿Vive usted en una casa a gusto? ¿Le es confortable? ¿Hay mucho ruido ambiental? ¿Tiene una discoteca abajo? Esto parece absurdo, pero esto es auténtico, como tú sabes perfectamente. O sea, la persona, es una ciudad hostil, Barcelona, que es una ciudad absolutamente cosmopolita, pero tiene una lengua que no es la castellana y tenemos muchísimo paciente, muchísimas personas latinoamericanas. Entonces, no todo el mundo se encuentra integrado porque a lo mejor entra en una tienda y se dirigen a ellos en catalán. Y eso les puede crear, en Barcelona, en París, que les hablarán en francés, les puede crear un cierto rechazo y yo tengo pacientes que no se encuentran a gusto en Barcelona. Están porque tienen que trabajar. En Barcelona tradicionalmente es una ciudad muy, muy potente económicamente y están porque tienen que trabajar, pero no porque estén cómodos, porque les resulta una ciudad hostil donde el ambiente no es el suyo. Todo eso es importante en la vida, en la enfermedad. Es muy diferente tener una artritis reumatoide, un señor que viva, una señora que viva en la Diagonal, que es catalana o que está aquí porque le gusta, la misma artritis reumatoide por una señora que tiene a sus padres en Venezuela, que les ve como nos estamos viendo tú y yo ahora, la evolución de la enfermedad, la posibilidad de curación, la respuesta al tratamiento, el apoyo social, familiar, todo eso es importantísimo. Y como decía, si me permites muy bien en la introducción, esta visión espiritual, porque todo eso es una visión, el tercer componente, como le llama Alison Gray en Londres, que me encanta, el concepto que es en el que yo suscribo. El primer componente somático, el segundo emocional, el tercero espiritual, el tercer componente es decisivo en cómo el paciente vive su enfermedad siendo catalana o español o siendo de Bolivia y estando en Barcelona porque no tiene más remedio. Todo ese mundo es el que justifica nuestro trabajo actualmente. Claro, y no deja de ser sorprendente cómo muchas de estas cosas antes no se tenían en cuenta, o todavía hay personas que no las tienen en cuenta. Tú sabes que hay algunos médicos que dicen: yo simplemente dame la molécula adecuada para tratar la fibromialgia o para tratar otros problemas y ya está, y con eso se ha solucionado todo, reduciendo el problema a algo que en realidad sería demasiado sencillo y que no es así en la realidad. Y yo creo que estamos de acuerdo que en las soluciones reduccionistas no son al final realistas, ¿no? Entonces, me encanta todo esto que me estás comentando, Fernando, y recuérdanos cómo va a ser el título de este capítulo estupendo que vamos a incluir en nuestro próximo libro. Buscando definir el dolor. Exacto, ese es el título que me gusta que nos recuerdes, porque además es que, bueno, ya lo verán nuestros lectores, porque ahí tú haces una introducción muy interesante de todo lo que de alguna manera desde el punto de vista de la hipnosis podemos exponer después, y que lógicamente aparte de la hipnosis pues hay muchas técnicas que estáis empleando. Ahí yo he visto que tú estás como siempre, bueno, pues a la page, ¿no? Estás como siempre a la última de todo lo que se está estudiando en el dolor y bueno, indudablemente pues es un capítulo que merece la pena leerlo, como todo lo demás que tú has escrito, como esos libros que tienes por ahí y que recomendamos a nuestros seguidores. Algunos de ellos que habrán aparecido sobreimpresionados en la imagen. Muy bien, Fernando, pues nada más, yo creo que un placer, espero que pronto podamos tener este libro en la calle y que podamos seguir con muchas cosas que vuestra Sociedad Española de Medicina Psicosomática y tu Instituto de Reumatología y Antropología Médica en la Clínica de Nuestra Señora del Remey sigan teniendo muchos éxitos. Así que nada, un abrazo y espero que hasta pronto, hasta que nos podamos ver ya en carne y hueso. No Si a me través de la permites, pantalla. quisiera acabar con un comentario
en la línea de toda nuestra conversación que me ha encantado. La última definición que ha dado la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la última definición, hablamos del 2019, incluye los conceptos de integridad, de la definición del dolor, incluye los conceptos de integridad física y algo absolutamente revolucionario, Isidro, integridad existencial. Integridad existencial. Fenomenal. O sea, ¿verdad? Es realmente para los que llevamos toda la vida, como tú, por supuesto, trabajando en este tema, el concepto existencial, en el sentido de Kierkegaard, de Zubiri, de los españoles, de los franceses, de Sartre, de el sentido de la vida, la responsabilidad, la libertad, el amor, la compasión. La última definición, la anterior la había dado en 1986, la IASP. Ha tardado pues casi 40 años, de 1986, donde da una definición muy reduccionista, a 2019, donde da una definición totalmente rupturista con la medicina farmacológica, medicina basada en las pruebas, porque el espíritu no se puede probar, se puede sentir, pero no se puede probar. Y abre el campo, abre una ventana de par en par a la integridad física y la integridad existencial, donde el existencialismo como corriente filosófica que suscribo tiene un campo especial. Ha sido un placer, Isidro. Espero que nos veamos Lo pronto. mismo te digo, Fernando, y espero que efectivamente, como te decía pronto, tengamos ya la ocasión de vernos en vivo. Así que nada, mis mejores deseos, un abrazo muy fuerte y hasta Igualmente. pronto. Hasta pronto, Isidro. Un placer.